Buenos días y bienvenidos a un debate muy importante para el tercer sector, para la plataforma del tercer sector de acción social de la Comunidad de Madrid y para el tercer sector de la Comunidad de Madrid en general, porque nos parece importante hablar de los compromisos con los derechos sociales y el tercer sector con lo que estamos trabajando. Para nosotros es importante que queden claras o que por lo menos se tiendan puentes o que nos planteen respuestas a todas las preguntas y las propuestas interesantes que nosotros vamos a poner sobre la mesa que ya conocemos. Para mí es muy importante moderar un debate entre gente moderada, entre personas moderadas, con facilidad de diálogo, con facilidad de llegar a acuerdos y con facilidad de exponer las acciones y las ideas. Voy a dar paso en este primer momento al presidente de la plataforma del tercer sector de la Comunidad de Madrid, que es Antonio, en el que nos expondrá tranquilamente todas nuestras propuestas y a partir de ahí vamos a empezar a engranar esta interesante mañana en la que nos vais a acompañar hasta las 12:30 de la mañana. Va a ser un debate interesante, va a ser un debate importante y va a ser un debate, esperemos que muy clarificador. Ante eso, muchas gracias y te cedo la palabra, Antonio. Buenos días. Gracias, Encarni, por tu presentación y buenos días a cada una. Silvia, Encarna, Javier, Tomás. Creemos que ha llegado el momento verdaderamente que la plataforma del tercer sector y todo el tercer sector de la Comunidad de Madrid tenemos unos planteamientos para los programas electorales. Es verdad que el espacio de un año y medio, eso no quita a que en los programas electorales las propuestas nuestras de la plataforma, que están consensuadas por todo el mundo que pertenecemos a ella, sigan, porque sí que son en una mirada universal y sobre todo lo que acaba de decir Encarni, ¿no? Un compromiso con los derechos sociales, con los derechos de las personas y sobre todo el fortalecimiento y reconocimiento del tercer sector como entidades sociales que no ahora en épocas de emergencia o pandemia hay que resaltar, sino sobre todo que estamos desde que hemos nacido y yo creo que antes de nacer incluso estaban otras personas. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar en este marco y os presentamos estas propuestas. Estas propuestas sobre todo tienen dos cosas. Una parte es tejer alianzas, que es lo que nos importa, sobre todo con entidades, con instituciones, para garantizar una protección social, los derechos y el bienestar de todas las personas y sobre todo de las personas más vulnerables. Es verdad que ahora con la crisis pandémica, incluso con la crisis económica anterior, emergen muchísimas más necesidades sociales y más personas que estaban en épocas, como decimos nosotros, normalizadamente, se han visto conculcadas muchas veces su propuesta de vida, ¿no? Su propuesta de vida, y eso no puede ser. Yo creo que afortunadamente tenemos una administración y tenemos unas instituciones como es el Parlamento de la Comunidad de Madrid, donde realmente garantizáis esto a través de vuestros grupos políticos. Y el otro es encontrar el compromiso político y presupuestario de las instituciones, pero sobre todo un compromiso político para un pacto de los derechos de las personas. Por eso ese pacto por los derechos sociales de las personas creo que es muy fácil. Este pacto es verdad que no es ley, sino que es desde el entendimiento, incluso desde la confrontación, desde el debate, desde las propuestas enfrentadas, llegar a ese pacto por las personas, creo que primero no es que se lo merezcan, no solo, sino sobre todo porque ahora lo necesitan y obviamente tienen el derecho de que el acompañamiento de las instituciones políticas y de vosotros como personas y profesionales de la política, obviamente no tendría ningún sentido si la mirada no fuera el centro de esas miradas, de ese modelo social de las personas y para las personas. Otra de las cosas importantísimas que creemos que de los derechos de las personas es la renovación de la ley de servicios sociales. Es verdad que veníamos trabajando durante año y pico con la Consejería de Política Social y a nivel parlamentario, pero es verdad que se ha truncado ahora otra grandísima oportunidad realmente para renovar las instituciones, pues que se tome
otra vez la Ley de Servicios Sociales como garante y marco legislativo de esa protección social y verdaderamente, que ya es muy obsoleta, pero donde las corporaciones locales tienen un verdadero papel, igual como el tercer sector, porque es verdad, la capilaridad es donde estamos, al lado del barrio, al lado de las personas, al lado de las calles de donde están habitando y donde verdaderamente disfrutan el ciudadano o la ciudadana. Y pensar que nosotros como plataforma del tercer sector de acción social, es verdad que nuestra mirada siempre está en las personas más vulnerables o incluso, como yo digo algunas veces, las personas más vulneradas en derechos y muchas veces la ceguera que muchas veces nos dan verdaderamente queremos que estamos actuando y dentro de la trinchera no vemos lo que sucede en la calle, ¿no? Y la segunda, es verdad que nosotros estamos compuestos por más de 800 entidades sociales, que ya aglutinamos 16 plataformas. El próximo martes tenemos la buena noticia de una gran plataforma de entidades sociales, también va a formar parte de la plataforma del tercer sector, ya somos 16 de las más significativas dentro de las más y de las menos significativas, en definitiva, de lo que es el tejido del tercer sector en la Comunidad de Madrid. Por eso no tenemos en nuestras propuestas electorales, no tenemos ninguna apelando realmente a ningún colectivo, perfil, no tenemos nada para personas sin hogar, no tenemos nada para juventud, no tenemos nada para infancia desprotegida, no tenemos nada para mujeres, no, porque nosotros como plataforma nos dedicamos realmente a la incidencia política en una estructura supra y para eso están realmente las 16 entidades y plataformas singulares que os habrán ya ido haciendo llegar las propuestas. Por eso, la segunda parte, después de los derechos de las personas, es el reconocimiento, el fortalecimiento y la sostenibilidad del tercer sector. Importantísimo. Cuando os preguntamos realmente, incluso a la ciudadanía, ¿crees que el tercer sector, crees que las entidades sociales merecen toda tu confianza? Salimos en el top, en el ranking. Por favor, políticos y políticas, oír a la ciudadanía. Porque si eso es verdad, también tú eres ciudadana y eres ciudadano y eso tiene que haber un reconocimiento formal, un reconocimiento visible y realmente no solo en el periodo de elecciones, sino también en el periodo itinere, ¿no? Por ello proponemos una serie de cosas, en principio, ¿no? Consolidar la mesa de diálogo civil, que por fin ya estuvo constituida, pero es verdad que por cosas prioritarias emergentes y que la emergencia no quite lo importante. Nos parece que ese mecanismo de la mesa de diálogo civil es buenísimo, buenísimo como un órgano de colegio de participación, de debate, de análisis, de consulta con la administración y nos ponemos al servicio de la administración, como no puede ser de otra manera, realmente para hacer que las políticas sociales sean la mejor forma. Y sabéis que nosotros somos especialistas realmente en esas políticas, ¿no? El segundo es promover un marco de financiación estable. No puede ser que en el tercer sector estemos al albur de ser subsidiario de subvenciones que llegan o no llegan, que sea abolitivo en función de quien esté. Creemos que nuestro papel, ya que está verdaderamente refrendado por todo lo que hacemos, tiene que tener un marco de más para allá, de plurianualidad, realmente de garantizar esa sostenibilidad, que no solo de la parte económica, sino de dentro de las instituciones, ¿no? No podemos cada vez, en periodo, cada año, que estemos verdaderamente sin tener esa seguridad, ¿no? Por otra parte, sí que hemos pedido que los planes de recuperación y resiliencia de la Comunidad de Madrid, que vienen de los fondos europeos y que será el 30 de junio el deadline, verdaderamente no queremos subvenciones, de verdad, no queremos subvenciones, queremos formar parte como agente interveniente importante, incluso Europa dice que la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil organizada debe participar en todo el proceso, ya que no hemos participado en el proceso de elaboración y formulación, queremos participar verdaderamente en el de reprogramación y caminar juntos para que verdaderamente no sea simplemente la administración, el tercer sector e incluso el mundo empresarial, tres mundos que no se entienden, pues nos ponemos a vuestro servicio realmente para que esos fondos verdaderamente sirvan verdaderamente para reconstruir y tener esa recuperación lo más pronto posible, porque las personas lo están esperando y además es un mecanismo impresionante.
Cómo no, elaborar la ley del tercer sector sería anacrónico. Ya hay una ley a nivel estatal y hay muchas comunidades autónomas que lo tienen, pero Madrid es verdad que hemos priorizado porque sea la ley de servicios sociales primero las personas y después ya el tercer sector. Engancharemos a partir de ahí esa ley del tercer sector como prioritaria, ¿no? Y sobre todo mejorar la coordinación. Queremos que sí que hay voluntad, y es verdad, en la administración, en cualquier consejería, incluso en la presidencia, que puede ser transversal, y nuestra mirada, y no solo la de política social, no solo en la consejería donde muchas veces nos escriben, sino en Hacienda, en vivienda, en transportes, en sanidad, en educación. Queremos que esta nuestra parte rica, ¿no?, de poner el multi. Cuando hay problemas complejos, también hay que poner soluciones complejas. Pero para eso es la inteligencia humana, para eso hemos nacido con inteligencias múltiples, ¿no? Y verdaderamente en eso estáis, ¿no? Pues mejorar la coordinación y la colaboración entre los servicios públicos, ¿no?, de atención y de las entidades del tercer sector. No hagamos, nosotros somos un servicio público, verdaderamente, y no es verdad que la garantía y la responsabilidad tiene que ser pública, pero nosotros siempre queremos ser corresponsables con esas políticas públicas. Y de hecho, a vuestro servicio, al servicio de la ciudadanía y a través de los partidos políticos que son los garantes realmente de la democracia dentro de la Comunidad de Madrid. Y por último, canalizar la participación social. Nos gustaría, siempre hemos dicho, que no solo en la mesa de diálogo civil, sino realmente hay otros agentes sociales por la Constitución refrendada. Lo que pasa es que nosotros hemos nacido luego. Es lo que tiene, pero sí que queríamos estar en ese órgano colegiado, el Consejo para el Diálogo Social y el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030, que ya estamos, pero que se vuelva a poner en acción. Sin más, estas son, yo creo que es facilísimo, no tiene un tinte partidista a nuestras propuestas, es una política realmente social muy importante si recogéis en vuestros programas electorales estas propuestas, que los haremos efectivos si realmente nos abrís los despachos y trabajando codo con codo. Creo que Javier Barbero, Silvia Valén, Tomás Marcos, Encarnación Rivera, siempre habéis estado súper abiertas a trabajar con el tercer sector y ahora no va a ser menos. Y de verdad, tener la confianza y la seguridad que lo estamos haciendo muy bien. Y eso verdaderamente te avala cuando hay muchas veces un amigo dice que con quien caminas verdaderamente es lo que te nutre. Pues realmente, de verdad, nos estamos nutriendo con vosotras como partidos políticos buenos y necesarios, pero de verdad en vuestros programas electorales reflejar esas peticiones. Bueno, sin más, de verdad, qué fácil lo hemos puesto, es fácil asumir esto, pero ahora sí que queremos ver cómo lo concretáis. Encarni, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y además ha sido una propuesta muy clara, con aspectos claros y aspectos que ya conocemos y compartimos en general porque los hemos venido trabajando y consensuando y elaborando desde hace ya bastante tiempo. Es un placer recorrer este camino juntas desde hace ya 2 días. Voy a pasar a presentar a personas que no tienen tampoco mucho misterio porque ya son suficientemente conocidas, pero bueno, hay que presentarlas para que nos expongan durante un breve espacio de tiempo, que serán 4 minutos en esta primera parte, pues bueno, cómo incorporan en los partidos, en sus programas, a la plataforma, al tejido asociativo, qué papel ocupa el tercer sector de acción social, cuáles van a ser las políticas sociales a este respecto, qué medidas de apoyo van a desarrollar. Bueno, estas cosas que son fáciles de responder en 4 minutos, es una cosa milagrosa que pedimos porque da lugar para bastante más tiempo. Voy a presentar en orden alfabético y este orden alfabético va a ser el que vamos a mantener en esta primera intervención de 4 minutos. Posteriormente haremos preguntas que no solamente tenemos recogidas a lo largo de todos estos días de tejido asociativo, sino que nos hagan llegar también a través de los cauces que tenemos a la disposición de las personas que nos están viendo y que están interviniendo. Voy a empezar voy a presentar seguido y así luego tenemos la palabra. Voy a empezar presentando a Javier Barbero, de Más Madrid,
que es doctor en psicología con especialidad en psicología clínica. Ha participado, es un referente también del movimiento asociativo, nos conocemos mucho en el movimiento asociativo, porque ha participado en el Comité Ciudadano Antisida, en la Frater, que es una asociación de personas con diversidad funcional, el apoyo a la Asociación de Afectados por el 11M, la Cooperativa de Producción Consumo Surco a Surco, apoyo a la recuperación de memoria histórica en Guatemala, trabaja con comunidades campesinas, la Marea Blanca, con los movimientos sociales, bueno, un largo currículo de activismo. Ha ejercido como concejal delegado en el área de salud, seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid y en la actualidad es portavoz de la Comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Es concejal del Distrito de Latina y tiene una frase, es muy importante, la recojo y la traslado. El trabajo clínico tiene siempre una dimensión social y política, tal y como yo entiendo, al igual que mi docencia como profesor universitario. Es un currículum ya de sobra conocido y paso a presentar a Silva Boaven, del Partido Socialista Obrero Español de Madrid. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. También tiene una trayectoria muy importante dentro de la política, sobre todo, y resalto, ha sido una trayectoria basada en feminismo, es feminista, ha sido directora del Instituto de la Mujer entre 2018 y 2019, fundadora y responsable de la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor desde octubre de 2011, ha ejercido diferentes puestos dentro del Ayuntamiento de Fuenlabrada y actualmente es concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada y presidenta de la Junta Municipal del Distrito Naranjo de la Serna. También ejerció otros cargos como secretaria del área de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE de Madrid. Es presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Cívicos de la Federación de Municipios de Madrid y vocal de la Comisión de Igualdad de la Federación de Municipios y Provincias. Tenemos también a Tomás Marcos, de Ciudadanos, Partido de Ciudadanos de la Ciudadanía. Es licenciado en Psicología y diplomado en Comunicación, es senador, diputado de la Asamblea de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Senado. Tomás Marcos Arias lleva siendo senador 3 legislaturas seguidas en el Grupo Ciudadanos de la Cámara Alta, donde también ha sido portavoz adjunto. Ha volcado su carrera en iniciar proyectos para el impulso de igualdad de oportunidades, de la no discriminación y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y riesgo de exclusión. También tiene un importante currículum en este sentido. Ha sido director de la Fundación Autismo Diario en la Comunidad de Madrid y en 2019 CERMI le eligió por su trayectoria como miembro de su comité de apoyo para la Convención de la ONU de Discapacidad, muy importante. Y su lema es: la diversidad es una fortaleza, no una amenaza. Tenemos también a Jacinto, no tenemos a Jacinto Morano, pero cuando esté le presentaremos. Y tenemos a Encarnación Rivero, tocaya, del Partido Popular, es licenciada en Ciencias de la Educación. Ha trabajado como monitor ocupacional en el Centro Penitenciario Madrid 5, en el Instituto Madrileño de Administración Pública, en Consejería de Hacienda en la Comunidad de Madrid, tiene también un importante currículum. Ha sido concejal y alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Soto del Real. Ha formado parte de la Comisión de Bienestar Social de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid, asesora del Gabinete del Consejero de Políticas Sociales y Familia como responsable de la Coordinación de Municipios y Entidades Locales y directora general de Servicios Sociales e Integración Social. Actualmente es asesora del consejero de Educación y Juventud. Bueno, muchísimas gracias a las 4 personas que estáis aquí presentes. Bueno, según se vayan incorporando, si se incorporan la gente, que las personas que también estamos esperando, que están invitadas a participar, serán presentadas igualmente y tendrán también esta oportunidad. En principio, comenzamos por orden alfabético y comenzaríamos por Javier Barbero para que exponga
la disposición en el programa electoral del impulso del tercer sector en las políticas sociales y las políticas sociales en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias ya de antemano. Tienen 4 minutos. Gracias a vosotros, Encarna, pues bueno, por el poder estar en este espacio grato de gente conocida, gente querida y de gente que esté remangada, ¿no? Dicho esto, bueno, partimos de un diagnóstico que es muy complicado, de mucho colapso en los servicios sociales, saturación, sin proyecto, con una infrafinanciación y somos la comunidad autónoma que tiene mayor nivel de desigualdad, como dice el informe FOESA, ¿no? A partir de ahí, en la propuesta de modelo que tenemos, que queremos que sea un modelo participado en el propio diseño como tal, pero el marco es un marco de derechos, ¿no? Eso significa que creo que en este modelo, que hay que pasar de un modelo asistencial a un modelo de derechos, hay que hablar y definir los derechos subjetivos en la propia cartera de prestaciones y de servicios, es decir, cuáles son los derechos que deben de estar garantizados y cuáles deben ser condicionados. Esto es importante clarificarlo, ¿no? Dentro de un enfoque que llamamos de universalismo proporcional, donde en principio los derechos sociales son para todos, pero fundamentalmente en aquellos que menos pueden protegerlos, que son las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Este enfoque de marco de derechos lo queremos hacer compatible con un marco también de la perspectiva de cuidados. ¿Por qué? Porque hay que poner en el centro la sostenibilidad de la vida, la experiencia cotidiana de las personas, la reproducción social y la calidad de vida interactiva. Ahí tenemos la experiencia que hemos desarrollado en Madrid en el gobierno anterior del Madrid Ciudad de los Cuidados, que yo tuve, bueno, pues el placer de poder pilotar y de poder poner en marcha como tal. Desde este enfoque de derechos tiene mucho sentido lo que planteáis de un pacto por los derechos sociales, que lo iniciáis además para que se puedan articular lo que diríamos los servicios sociales con el resto de los sistemas de protección social, ¿no? Y dentro de un plan de inclusión social. Creemos que tiene mucho sentido vuestra propuesta. Bueno, y todo esto, ¿con qué criterios lo haríamos? Lo haríamos con unos criterios de que ante la fragmentación que hay, debemos de llegar a una nueva ley de servicios sociales integradora y coherente. Y para eso lo primero hay que definir de manera muy clara los servicios sociales como un servicio público esencial y un servicio público de interés general, tanto los de base como los especializados. Esto es central, entre otras cosas, para poder negociar determinados presupuestos, ¿no? Porque si es un servicio esencial tienes que darle el peso también que eso tiene en la propia financiación. En nuestro modelo hay una apuesta clara por lo público. Es decir, entendemos que el liderazgo, la definición de las políticas públicas, la planificación, la garantía de derechos tiene que estar liderado por lo público. Nos preocupa la privatización que ha habido del sistema y lo cuestionamos. Lo hemos visto en las residencias de mayores en medio de esta crisis, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hay que incorporar a fondo una colaboración público-social de acción concertada, donde entendemos que el tercer sector es un sector realmente estratégico, tanto por la identidad, por la experiencia que tenéis, como también por los valores que aporta, ¿no? Valores centrales, además, en estos momentos, como puede ser la solidaridad. Entonces, dentro de este sistema público, como habéis enunciado vosotros mismos, es que somos servicio público, ¿no? Tiene que haber una presencia conjunta de lo público y del tercer sector, como ya hicimos también en la parte municipal, el ayuntamiento con Manuela Carmena, en esa hilazón que hay entre lo público y social, de lo que tenemos realmente experiencia. Este modelo, por otra parte, ha de ser bien financiado, sostenible, y que, porque tú dime lo que inviertes y te diré lo que te interesa en último término. Un modelo que además esté centrado en la persona y en sus necesidades. Pues por poner un ejemplo, el ejercicio de los derechos no puede ser en función de que tengas empadronamiento o no, sino que haya un concepto de residencia efectiva donde cualquier empleado público pueda decir que tú estás residiendo en ese espacio y desde ahí generar unos derechos muy concretos, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, también va a ser central nuestra visión del tercer sector cuando es capaz de promover la participación social activa de las personas y Javier, no solamente como te beneficiarios. quedan 30 segundillos, Javier. Bueno. Voy muy rápido. Se trata de que haya un catálogo de prestaciones en condiciones, de que haya una gobernanza donde nosotros sí que entendemos que en esa gobernanza esa mesa de diálogo civil se tiene que empujar y ha de llevar a una mesa de acción concertada
con un diseño dentro de la Ley de Servicios Sociales y un capítulo dedicado a la acción concertada que nos pueda llevar después a una ley del tercer sector. Esto nos parece central. Entonces, tiene que haber un sistema como tal, con un mapa de necesidades, donde se puede hacer una inspección real, una evaluación de las necesidades y de las prestaciones reales y poder trabajar en esa línea. Lo tenemos que hacer con vosotros, porque un servicio público y un sistema público ha de estar muy vinculado a la acción concertada. Ahora bien, hay un proceso y ya vamos termino. a respetar, sí, vale. 10 segundos solo, Bien. que la parte de lo privado tendrá que haber un decalaje de que eso vaya disminuyendo para dar peso a lo público y a lo concertado. Y ya termino con ello. Y disculpad, gracias. No, nada, nada, de nada. Es que es un tema interesante, entiendo perfectamente Sí, pero que nos tienes toda la tengamos que razón en el control del pasar, tiempo. claro, Disculpa. no te preocupes. Bueno, pasamos la palabra, pasamos el turno a Silvia. Bienvenida, Silvia, son tus 4 minutos. Muchas gracias, Encarni. Bueno, antes de nada y previo, ya no soy concejala en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lo dejé en el 2018 cuando me nombraron directora general del Instituto de la Mujer, solamente para que eso quede claro. Evidentemente, tengo que agradeceros muchísimo la invitación a participar en un debate como este, que para mí no es un debate, es un encuentro en el que poder poner sobre la mesa algo tan importante como los derechos sociales, ¿no? Y yo creo que eso desde el Partido Socialista lo llevamos en nuestra hoja de ruta, pero no en este programa electoral, sino es una manera de trabajar en la comunidad y, por supuesto, en el resto de municipios. Yo siempre digo que la colaboración con el tercer sector es primordial, pero sobre todo porque a mí me gusta decir que sois los y las conocedoras del territorio real, ¿no? Muchas veces cuando desde las instituciones nos ponemos a trabajar, quien mejor nos podéis decir cuáles son las necesidades sois precisamente las entidades del tercer sector. En ese sentido, yo quiero deciros que desde el Partido Socialista lo primero que queremos dejar sobre la mesa es nuestra defensa a ultranza de los servicios, no solamente los sociales, sino los servicios públicos, porque ellos son los garantes de todo lo demás. Si no hay unos servicios públicos sostenidos, es muy difícil que las personas con especial vulnerabilidad tengan reconocidos esos derechos. Evidentemente tenemos que trabajar en la estructura y eso quizás es lo que nos viene muy bien las peticiones o las solicitudes que nos hacéis desde la plataforma, ¿no? Porque evidentemente tenemos una ley de servicios sociales en la Comunidad de Madrid que es del año 2003 y que necesita, digámoslo así, una reformulación. Luego, si queréis, podemos entrar en el debate qué nos supone esa reformulación. Pero esa reformulación tiene que tener en cuenta, por supuesto, a las entidades, a los colectivos, a las asociaciones que trabajáis directamente. ¿Por qué? Porque sois los y las especialistas. A mí me gusta siempre reconocer ese trabajo. Yo no podría entender un trabajo en lo social si no contara con el tercer sector organizado. En ese sentido, quiero que sepáis que desde el Partido Socialista vamos a tener interlocución directa. Vamos a seguir teniendo interlocución directa con vosotros y con vosotras. Porque si hay algo que ha puesto de manifiesto esta crisis, que comenzó siendo sanitaria, que continúa siendo sanitaria, pero que se ha convertido en una gran crisis económica y, por supuesto, una gran crisis social, es la necesidad de colaboración. En ese sentido, necesitamos una gran red de apoyo. Esa red la vamos a crear de forma corresponsable. A mí me gusta hablar así, ¿no? Creo que por una parte tenemos que estar las instituciones, sin ninguna duda, pero tienen que estar también las instituciones más cercanas a la ciudadanía, que son las entidades locales, los ayuntamientos, y justo ahí las entidades del tercer sector. Esta red la tenemos que armar entre todos y entre todas, porque si hemos visto quién ha dado más la cara en el día a día, en lo directo, ha sido precisamente las entidades en el territorio. En ese sentido, y no sé cuánto me queda, Encarni, porque yo me pongo a hablar y no tengo medida, pero sí me gusta incidir en algo que me parece importantísimo. Si os dais cuenta, cuando estamos un minuto, Silvia. Venga, pues justo. Cuando hablamos de todo esto, en realidad estamos hablando de la intervención directa, pero a mí me gusta hablar de algo previo, que es la prevención, ¿no? Vamos a incidir en esas causas de especial vulnerabilidad. Vamos a intentar entre todos y entre todas atajarlas. La mayor causa, lo hemos visto ahora, es el desempleo. ¿Cuántas personas hay acudiendo a servicios sociales en este momento que jamás
han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque han perdido el empleo. Pero junto con eso tenemos sectores especialmente vulnerables, como pueden ser las familias monomarentales, las familias más desestructuradas, que en un momento determinado necesitan más los servicios sociales. Así que, ¿qué queréis que os diga? Que podemos ir a medidas concretas si queréis después, pero a mí me interesa el marco de acción. Un marco de acción que tiene que ser colaborativo, un marco de acción en el que no dejemos, como nos gusta decir a nosotros, a nadie atrás, pero que para no dejar a nadie atrás nos necesitamos todos y todas. Ahora Gracias. sí, Silvia. Uy, cuadrado. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora le toca a Tomás Marcos. Tienes, muchas gracias y tienes tus 4 minutos. Gracias. Primero quería agradecer a Antonio y a todas las entidades que estáis detrás y a los espectadores que nos estáis siguiendo. También, bueno, saludar a Javier, a Silvia, a Encarni también que nos acompaña, y a los que se puedan incorporar ahora si finalmente lo hacen. Bueno, Antonio cuando ha empezado su intervención a mí me ha gustado mucho y además comparto, y desde Ciudadanos lo compartimos así. Él ha hablado del tercer sector como un pilar fundamental. Para nosotros es un pilar fundamental del estado de bienestar, pero también en la Comunidad de Madrid, porque muchas veces, bueno, nos vamos a... Y también, evidentemente, en las políticas de cercanía, que pueden ser las políticas como lo son las políticas municipales. Pero también para nosotros es muy importante porque se trata del motor fundamental de transformación social que tiene la sociedad civil para incidir en esos cambios que está demandando y que están demandando alguna serie de colectivos vulnerables, también incidiendo en algunos temas que ya habéis tocado antes, que son, bueno, pues la prevención y sobre todo la acción en emergencia, como hemos vivido ahora en el estado pandémico en el que vivimos. La COVID ha sido, bueno, yo creo que ha impactado duramente en el tercer sector. Vosotros sois protagonistas de ello, y yo creo que tenemos que por una parte actuar en ese contexto. La realidad es que ahora mismo el tercer sector está viviendo, sobre todo el tercer sector de acción social, los que habéis estado en primera línea a través de asociaciones y entidades, pues viviendo el día a día de los efectos sociales de esa pandemia. Nosotros lo que proponemos, ya estaban en marcha algunos temas que ha comentado, bueno, que nos proponéis. Yo creo que el ejercicio que ya estamos haciendo en el debate, a mí me parece interesante que empiece hablando un partido político, que luego consiga otro, que ahora estoy yo, va a seguir otro de los partidos políticos, y ya, Antonio, bueno, te voy a dar una buena noticia, que es que ese pacto sobre los derechos sociales, pues yo creo que estamos empezando a instrumentalizarlo y a poner sus bases. Yo creo que hay que hablar de estos temas y hay que conseguir y hay que lograr que ese pilar fundamental del estado de bienestar también en la Comunidad de Madrid sea el tercer sector. Nosotros vamos a seguir aportando soluciones que trasladen la inclusión social, la igualdad de oportunidades y las políticas públicas activas contra la discriminación de los colectivos vulnerables, o las políticas de no discriminación. Con 4 apartados que a nosotros nos parecen importantes. Es verdad que la mesa de diálogo social ya se activó desde políticas sociales, pero también se activó el Consejo LGTBI, que también es otro foro de participación que nos parece muy importante, y también había una mesa contra la violencia de género, de violencia machista, que también estaba funcionando. También nos parece otro ámbito donde hay que, pues, entidades del tercer sector tienen que participar. Por lo tanto, la participación para nosotros es fundamental. La innovación social, la incorporación del concepto de impacto social, tanto Encarni como Antonio ya me han oído muchas veces hablar de esto, hablando de eficiencia y de sostenibilidad también del sistema, incorporar en innovación social el concepto de familias con S y la diversidad familiar como un hecho también en la Comunidad de Madrid, y trabajar profundamente por el concierto social. Nosotros creemos que la interrelación, la colaboración público-privada es fundamental para el sostenimiento de los servicios sociales. Por supuesto, abordar, como ya había comenzado una ley
nueva ley de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, pero decía esa colaboración público-privada que se base también en la participación y en la implicación de la construcción de conciertos y de nuevos retos de sostenibilidad financiera para las entidades. El protagonismo, por supuesto... Un minuto, Tomás, perdona. Muchas gracias, Encarni. Sí. Sí, porque todos tenemos la tendencia a que además, como a todos... De ser breve siempre. No, pero como pues, todos los que estamos aquí nos gusta por algún aspecto, tanto a Javier como a Silvia, como a mí, yo creo que también a Encarna y a ti, Antonio, pues este tema, pues podríamos estar aquí no 4 minutos, sino 40 horas hablando del tema y pediríamos más. Yo, por resumir, el protagonismo lo tenéis que tener vosotros. Nosotros tenemos que intentar, desde las instituciones, desde la Comunidad de Madrid, que el protagonismo y ese motor fundamental de transformación social lo siga teniendo el tercer sector, en cualquiera de sus aplicativos, en cualquiera de sus entidades que trabajan con personas en riesgo o con vulnerabilidad social, en riesgo de exclusión social. Y así quería terminar. Recordar, innovación social, impacto social, concierto social, siempre trabajando por la inclusión social de las personas, inclusión, no integración, muy importante, igualdad de oportunidades y no discriminación de colectivos vulnerables en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Encarna, y gracias por vuestra paciencia. He ido un poco rápido. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escuchar cosas interesantes como la que nos estáis transmitiendo. Le toca el turno a Encarnación Rivero. Bienvenida, muchas gracias. Y estás entre ya conocidos, amigos, y son tus 4 minutos de tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Encarni. Queridos todos, porque yo creo que somos todos del ámbito social conocidos y bueno, pues os agradezco infinitamente que me hayáis invitado a esta reunión para hablar precisamente del tercer sector. A mí sí que me gustaría, en primer lugar, poder enclavar el concepto de tercer sector como realmente lo que es. El tercer sector no es más que la sociedad civil. Es la sociedad civil organizada precisamente como una pieza clave para la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y bueno, realmente las sociedades del siglo XXI, el Estado, el mercado y el tercer sector son los 3 grandes actores para la construcción del estado de bienestar, sin olvidar, por supuesto, la función que tienen la familia, ¿no? Y por este motivo, precisamente, vamos a seguir creando espacios, caminos y escenarios en los que tenga el tercer sector su mayor protagonismo. Después de todo, estas organizaciones son una manifestación clara, es distinta también y muy positiva, como decía, de la sociedad civil. Y además es porque es un productor de servicios, no nos olvidemos, porque desde precisamente el Partido Popular mantenemos una actitud propositiva sobre ese papel, ¿no? El papel que desempeña además en el sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, acompañando a los beneficiarios de renta mínima en su proceso de inclusión social, que a nosotros nos parece una labor fundamental. Estamos, por lo tanto, pues, ante un actor que es clave para la construcción del bienestar social, donde los ciudadanos no son únicamente receptores de prestaciones, sino algo muy distinto. Los ciudadanos son activos que suman en sus acciones para la construcción de ese bienestar común. Y el Partido Popular defiende estas iniciativas, quiere que el tercer sector mantenga este protagonismo, además defiende ese papel, como digo, de la sociedad civil para desarrollar una sociedad madrileña con derechos. Yo, antes de exponer, si me permitís, las grandes líneas del programa electoral del Partido Popular en políticas sociales, sí que me gustaría hacer una reflexión general sobre el hecho de que han transcurrido 2 años desde las últimas elecciones, es verdad, hablábamos anteriormente de lo hecho, en los que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid sabéis que hemos defendido nuestra libertad, nuestra forma de vida, incluso en una situación excepcional y tan difícil por la que atravesamos como consecuencia precisamente de esta pandemia.
y además habiendo cumplido gran parte de nuestro programa electoral de 2019. Y el trabajo realizado además a lo largo de estos 2 últimos años ha servido precisamente para consolidar unos servicios públicos avanzados, unos servicios públicos adaptados a las necesidades de las personas. Y nuestro compromiso precisamente seguirá tan firme como el primer día en el ámbito de las políticas sociales para mantener las prestaciones y para mantener los medios, tanto económicos, recursos, materiales, etcétera, porque esto precisamente ha hecho convertir a Madrid en la región más social de España. El programa electoral del Partido Popular, como sabéis, plantea además ampliar la participación y la colaboración del tercer sector. Antonio, tú lo comentabas en la introducción. Porque Perdona, además Encarnación, te aviso que te queda un minuto. Lo hemos hecho asegurando además una mayor presencia de la sociedad, que es la verdadera protagonista de estas políticas. Y sí que me gustaría, para posteriormente responder a esa primera pregunta que nos planteaba Encarni, el Partido Popular también considera que en nuestra región nadie puede verse excluido o discriminado por su condición social, por su condición sexual, por su procedencia o las circunstancias económicas. Nadie. Las políticas sociales, además, es que son las que vertebran nuestra región y además permiten dotar de oportunidades a todos, eliminando esas barreras que obstaculizan el desarrollo de las personas. Para el Partido Popular, las políticas sociales deben apostar por la plena inclusión de todos los madrileños que por las circunstancias personales, sean las que sean, necesiten su respaldo para garantizar pues, una calidad de vida y una integración en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo laboral y en el ámbito educativo. Y como ejemplo claro de estas políticas sociales, pues para nosotros es principal seguir apoyando una renta mínima de inserción a las personas que lo necesiten y además seguiremos apostando por dotar de cobertura de servicios suficientes y sobre todo de calidad a aquellos sectores de la población que más lo requieren, que todos sabemos que son los más vulnerables, nuestros mayores, las personas con discapacidad, las familias en riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera. Luego, si os parece, entramos un poco en las medidas de apoyo que va a impulsar el Partido Popular para este desarrollo estable, según nos pedíais como tercer sector en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Encarni, gracias. Muchas gracias, Encarnación. En este momento me toca disculpar también a dos personas que nos iban a acompañar esta mañana que por circunstancias de última hora no han podido hacerlo, pero sí que están en esta comunicación con nosotros, que antes ya nombré a Jacinto Morano de Unidas Podemos. Agradecemos su disposición, sentimos mucho que no haya podido acompañarnos, pero entendemos perfectamente la situación que nos puede surgir a todas en un momento dado, y también a José Ignacio Arias de Vox, que también se ofreció a compartir este espacio de diálogo y de debate. Entonces, ya una vez disculpado y sabiendo que estaban confirmados y que estaban en esta disposición de acudir, vamos a empezar con esta ronda de preguntas que ya nos están llegando algunas a través de nuestros canales de participación y que vamos a trasladar. Durante esta primera intervención hemos recogido muchas cosas y muchas ideas muy importantes, sobre todo relacionadas con la participación, con reforma de ley de servicios sociales, con el impacto social, con el concierto, con la innovación, con estar pendientes del tejido asociativo, con la importancia que tiene el tejido asociativo, la importancia que somos el tercer sector de acción social, que bien hemos desarrollado, que bien se ha desarrollado todo este trabajo durante la pandemia. Todo esto está recogido, todo esto es lo que se ha expresado, y entonces ahora la pregunta viene diciendo qué medidas de apoyo se va a desarrollar para impulsar un desarrollo estable de este tejido asociativo, de esta sociedad civil organizada del tercer sector de acción social, porque ya hemos visto, nos habéis hecho una introducción diciendo que evidentemente el papel que ocupa en la Comunidad de Madrid el tercer sector, bueno, es importante.
Para este turno no hay un orden establecido, pero sí que vamos a mantener 3 minutos en la primera persona que coja la palabra. Vale, pues abierta a ello. Venga, Encarnación, con el 1. Muchísimas gracias, Encarni. Bueno, ¿cuál es el papel que ocupa el tercer sector, verdad, en la Comunidad de Madrid? ¿Qué medidas de apoyo para impulsar precisamente ese desarrollo estable? Bueno, yo comentaba anteriormente en el programa del Partido Popular que plantea con carácter general ampliar la participación y la colaboración del tercer sector, ¿verdad? Decíamos también que debemos asegurar pues, una mayor presencia de la sociedad, que es la verdadera protagonista de estas políticas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha durante la legislatura pasada la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, esta mesa de diálogo civil con el tercer sector, y que yo recuerdo que trabajamos de la mano Antonio y yo, ¿verdad, Antonio?, con este tema que impulsamos y que se dio un paso adelante importantísimo, porque además teníamos claro que teníamos que apostar por consolidar este mecanismo de colaboración mutua, siempre como un mecanismo de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, entre la sociedad civil y el gobierno. Y además teníamos como objetivo principal consolidar precisamente a través de esta relación los derechos de las personas. Apostamos precisamente por eso, por garantizar la estabilidad, por garantizar la sostenibilidad de las entidades del tercer sector, en línea precisamente con las actuaciones realizadas durante estos 2 años de gobierno en la Comunidad de Madrid, y además impulsando ese modelo de concierto social, donde entendemos que las cláusulas sociales en los contratos públicos tienen que incluirse, ¿verdad? Y bueno, pues en el ámbito de la inserción laboral, para nosotros principal la inserción laboral, y que tanto trabajo hemos hecho conjuntamente con vuestra plataforma, nuestro principal interlocutor, la plataforma. El programa del Partido Popular, sabéis que plantea también impulsar programas, impulsar talleres de formación y empleo, precisamente para personas que están pues, en esa situación de parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social, siempre de la mano de las entidades del tercer sector, que nos ha dado tan buenos resultados. Muy bien, Encarnación. Silvia. Perdona, que estaba poniendo el altavoz en marcha. Bueno, pues yo tengo que deciros que en este sentido estoy muy de acuerdo con algo que decía Antonio al principio, y que yo creo que obras son amores, y en esto se traduce en financiación, al fin y al cabo, ¿no? El mantenimiento y el sostén de las entidades del tercer sector, si realmente queremos que sigan siendo unos actores principales en lo que tiene que ver con los servicios sociales, necesitan de una financiación, digamos, estable. Hasta el momento sabéis que la financiación siempre venía a través de los contratos públicos. Estos contratos públicos en los últimos tiempos, y sobre todo desde la reforma de la ley, dejaba fuera lo que eran las cláusulas sociales, que es donde nos permitía de alguna manera jugar a la hora de contratar. ¿Por qué? Porque no era solamente el criterio único el precio, que yo creo que eso es algo que no podemos permitir en el tercer sector. Si queremos especialización, si queremos conocimiento del territorio, si lo que queremos es que nuestros vecinos y vecinas, la ciudadanía, esté atendida correctamente, necesitamos que haya cláusulas sociales. Esas cláusulas sociales tienen que contar mucho en esos contratos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto hay que revisarlo. De la misma manera, también tenemos una manera de trabajar, sobre todo desde las entidades locales, que son los convenios de colaboración. Esos convenios que evidentemente hay que justificar, pero qué mejor justificación que el trabajo continuado y la especialización que tenéis las organizaciones del tercer sector en trabajo que tiene que ver con la atención, con la reinserción, con la inserción de la ciudadanía especialmente vulnerable. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista tenemos claro que tenemos que ir por ahí. Específicamente quiero contaros, ¿no? Quiero contaros que queremos garantizar presupuestariamente
esto de lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, queremos garantizar presupuestariamente a las entidades locales, pero también, y de la misma manera, y poniéndolo en la balanza en el mismo lugar, a las entidades del tercer sector. Y también queremos, y ya os lo decía al principio, cuando hemos contado que tenemos una ley de servicios sociales que hay que revisar, en esa ley tendremos que hablar de la financiación de las entidades del tercer sector. Me gusta puntualizar, con una dotación presupuestaria suficiente y adecuada, ¿de acuerdo? Suficiente y adecuada, me parece muy importante. Podemos hablar de financiación y a lo mejor lo que es financiación para mí resulta que para el tercer sector no lo es. Por lo tanto, tendremos que ponernos de acuerdo en cuál es esa financiación suficiente y estable. Y luego también, y ya con esto acabe porque no sé, Encarni, cómo voy de tiempo, quiero hablar del 07, ¿vale? A mí me parece que es muy importante que mejoremos esa gestión del 07, ¿vale? De modo que el tercer sector tengáis fondos para gestionar, pero fondos reales, y que eso sirva para seguir interviniendo y sobre todo, y como os decía al principio, haciendo la labor de prevención y de sensibilización que necesitamos para no tener que incurrir en intervención posterior, ¿no? Muy de acuerdo en que con esto finalizo, Encarni, sobre todo porque si somos capaces de prevenir, no vamos a tener casos de discriminación posteriores en los colectivos especialmente vulnerables. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy, muy adecuado el tiempo. Baja la mano, por fin, así ya estamos. Es que a mí me pasa igual, ¿eh? Yo... ¿Quién se anima? Javier, Tomás. Javier, tira. Como queráis. Sí, a ver, rápidamente. Yo he enunciado antes que entendemos desde Más Madrid el tercer sector como un sector estratégico, ¿no? Lo que pasa es que eso, para que las palabras no sean solo declaración de buenas intenciones, tiene que estar en marco de una ley del tercer sector, porque no podemos estar en una línea de arbitrariedad en función de quién está, quién deja de estar o qué contactos tiene, sino que tiene que haber un marco regulador, precisamente para evitar esa arbitrariedad, que es vuestro derecho, entiendo, y el derecho de las personas a las que estáis acompañando en todos los programas y en todos los, bueno, en toda vuestra intervención. Eso supone también que en la Ley de Servicios Sociales tiene que haber un capítulo sobre la acción concertada también muy claro porque, insisto, si somos capaces de tener el marco claro para todos dentro de lo que es un sistema público. Me ha encantado cuando Antonio había comentado eso, es que somos un servicio público como tal. Entonces, el marco y la planificación tienen que ser públicas, pero no se puede hacer sin contar con vosotros. Ahora, eso tiene que estar clarísimamente regulado. Y es que además ahí se regulará la colaboración, la coordinación, la participación, precisamente, bueno, pues para que sea una cuestión real y no una especie de florero teórico que queda en un papel como tal. A ver, tenemos experiencia en este sentido, la que hemos tenido en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, cuando comentabais lo de las cláusulas sociales. Claro que tienen que ser. O sea, esto no puede ser un modelo low cost en función de lo que cueste menos dinero se pone para ahorrar, para poner otra serie de cuestiones económicas dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. De eso nada. Las cláusulas sociales son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Para dotar de calidad los servicios como tal y para tener una financiación adecuada para que también la gente que está trabajando en el tercer sector esté suficientemente bien financiada y bien pagada y no en función de la entidad en la que esté como tal. Tiene que estar de alguna manera regulado, porque esa regulación es lo que discrimina menos precisamente. Yo creo que esas son algunas de las líneas claves que nosotros entendemos que podemos aportar. Gracias. Incluso Javier, tenías un minuto más a tu posición, lo sumamos para... Luego lo utilizo. Vale. Tomás, es tu turno. Sí, bueno, yo quería ahondar también en algo que os he comentado antes, o sea, darle el sentido de pilar fundamental del estado de bienestar en la Comunidad de Madrid al tercer sector es hacerle participar activamente evidentemente en foros donde la participación del tercer sector sea real y sea eficiente en el sentido de no solamente opinar, sino también de participar en diagnósticos
reales y al pie de la calle, porque yo creo que tenéis una información que probablemente, no, seguro la administración pública no tiene, que es estar actuando en pie de calle y a pie de cada una de las entidades que representáis. Por lo tanto, la mesa de diálogo civil es fundamental para esto. Por supuesto, la nueva ley de servicios sociales, con toda esa, no solamente por la renovación, sino por ponerle en el foco fundamental de la sostenibilidad también financiera de los servicios sociales y vuestra participación. Pero yo también destacaría la mesa contra la violencia machista o el Consejo, lo he dicho antes, el Consejo LGTBI, donde entidades del sector LGTBI pues, pueden participar también en la configuración de los derechos fundamentales de este colectivo, como otros focos o foros de participación que se puedan generar. Eso sería para nosotros, desde Ciudadanos, lo fundamental, porque al final el tercer sector, vamos a ver, esto está en el espíritu y en la letra de la Agenda 2030. Yo creo que tiene que participar activamente, tenéis que participar activamente y tenemos que hacer que participen activamente también el tercer sector, por supuesto, las administraciones públicas, desde los ayuntamientos a las consejerías correspondientes, al Estado también, por supuesto, pero también tienen que participar las empresas y las entidades privadas. No hablo solamente de responsabilidad social corporativa, hablo de implicación directa con la transformación social y hablo de implicación directa con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de determinados colectivos en nuestra comunidad. Y en eso tenemos que trabajar. Yo creo que vuestra participación es absolutamente fundamental en todos estos foros y también, por supuesto, en ese pacto que nos habéis propuesto de derechos sociales. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo y en una posible ley de tercer sector que refuerce una ley estatal. Aquí me voy un poco al ámbito más estatal, que ya existe y que tendría que cristalizarse en una participación real y en una consideración, y esto lo quiero decir claro, consideración real del tercer sector como parte fundamental, insisto, de la transformación y la participación social y democrática de en nuestra sociedad. Y me parece que nada más, porque a lo mejor me he pasado de tiempo. Y... No, muy bien. Bueno, fenomenal, gracias. Fenomenal, ¿no? Muchísimas gracias. Así se facilita mucho más la participación de todas las personas que queréis hacerlo. Una de las características del tercer sector, como ya estamos viendo, es insistir y potenciar sobre todo la participación con un carácter transversal. Es decir, que no solamente estemos en un esquema, en un momento, en un ámbito determinado, sino que la transversalidad ocupa todo el espectro de actuación social y dinamismo en donde nos movemos. O sea, nosotros cambiamos para que la sociedad, para que la transformación sea efectiva. No cambiamos para que nada cambie, sino que cambiamos para que esto sea evidentemente pues, un ejercicio de solidaridad, compromiso, de palabra y demás. Yo en este punto, antes de continuar con la siguiente pregunta que nos ha llegado y que nos han llegado más, bueno, pero voy a impulsar esta, quería ver si mis compañeros de la Junta Directiva, si tanto Antonio como Julia, queréis añadir algo más, queréis aportar algo más, queréis preguntar algo más. Bueno, yo querría un poco también recoger que creo que el nivel de debate está garantizando que las propuestas que estábamos haciendo y que os ha materializado Antonio las vais a poner en práctica. Creo que prácticamente hay consenso y una clara opinión de que tenemos que llegar a esa parte de concierto social. Habéis recogido todos, habéis recogido la parte de las cláusulas sociales, habéis hablado
de ese reconocimiento de la mesa de diálogo civil. Es decir, creo que estoy recogiendo muchas de nuestras propuestas. A mí me gustaría un poco que en esta propuesta de ley que os hacemos de servicios sociales, en la que nosotros marcábamos unos mínimos que consideramos que son fundamentales, pero hay algunos temas que no han salido de vuestro debate y que me gustaría que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Es esa parte de equidad territorial tan importante en una comunidad como la nuestra, que tiene elementos de mucha disparidad en la zona territorial en cuanto a desigualdad y a situaciones sociales. ¿Cómo estáis planteando esa parte de equidad territorial en el ámbito social? Creo que habéis hablado prácticamente todas de la importancia de la persona en el centro y de esa parte de la necesidad de prevención y atención a necesidades. ¿Cómo estáis identificando esa gestión de una cartera de servicios? Con preguntas a lanzar, además de las preguntas que Carri os va a canalizar. Sí. Venga, pues ánimo con esta pregunta que nos hace Julia. Encarnación. Encarnación, no se te oye. No el micrófono. El problema es del directo, siempre está la tecla, se nos pone entre medias. Perdonadme porque yo creo que ahora sí me escucháis, ¿verdad? Julia, me da mucha alegría verte, es lo que estaba comentando. Y efectivamente, lo que dices es interesante. Desde los grupos políticos tenemos que comprometernos con todo ello. Se ha hablado de cosas interesantes, de compromisos, se ha hablado de transversalidad, que es algo fundamental. Y a mí sí que me gustaría poner en valor alguna de las cosas que con mucho esfuerzo desde el Partido Popular nosotros sí que hemos querido tener en cuenta, incluir dentro de nuestros programas y ponerlos en marcha desde el minuto 1, que es, por ejemplo, pues como ese pacto por los derechos sociales de las personas, que es tan importante y que tiene que ver directamente, por ejemplo, pues con la situación de riesgo y exclusión social y sobre todo qué relación tiene con la Agenda 2030 y los objetivos sostenibles. A mí me gustaría abordar alguna de estas cosas que ha comentado Julia y algunas otras también que eran de interés para la plataforma, principal interés para la plataforma. Más que nada porque el tiempo se nos va y yo tengo que entrar en una reunión también posterior y si me permitís voy a hablar un poquito de estos compromisos que para vosotros yo creo que van a ser interesantes. Nosotros creemos... Encarnación, 2 minutillos para que tengamos todos la oportunidad de los... Sí. Voy a intentar, Encarni, hacerlo muy rapidito, ¿vale? Para no demorarnos mucho. Bueno, nosotros consideramos que es imprescindible que todos los partidos, y aquí además pues parece que hay un compromiso por los derechos sociales de las personas, ¿no? Ha quedado claro. Tenemos que tener en cuenta que debe quedar, precisamente nadie debe quedar en esta situación de desventaja y que además se debe apoyar a las personas que lo necesiten siempre, siempre teniendo en cuenta, como decía, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Deben de estar siempre dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, porque para nosotros efectivamente lo que compromete el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 es nuestra principal hoja de ruta. También lo comentabais, la renovación de la Ley Social de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Hay que decir que es un marco legislativo, es un marco de protección social mediante la atención integral de las personas a lo largo del ciclo vital, lógicamente con independencia de ese lugar de residencia, pero nosotros compartimos plenamente esta medida y además figura de manera expresa en el programa electoral y aparece en el actual como una medida en curso. Como sabéis, en esto llevamos trabajando a lo largo de estos 2 años, porque además nos podemos comprometer a aprobar una nueva ley de servicios sociales para dotar a la Comunidad de Madrid de unos servicios sociales pues eficaces, unos servicios sociales que funcionen,
unos servicios sociales que permitan afrontar los retos de futuro. Además, a los que nos enfrentamos como sociedad madrileña y siempre en colaboración con los servicios sociales de los municipios y los profesionales que trabajan en este ámbito. Yo, por mi trayectoria política, he trabajado muy directamente de la mano de los ayuntamientos, en su momento como concejal, después como alcaldesa, como presidenta también de una mancomunidad de servicios sociales, y os puedo decir que esto lo tenemos, forma parte de nuestro ADN, la colaboración directa con los servicios sociales municipales. Y bueno, también un poco... Encarnación, siento ser la moderadora, de verdad, en serio, pero para dar oportunidad, porque quedan Venga, pues, 25 minutos y voy a dar paso a, si no te importa, tienes 10 segundos si quieres cerrar esta intervención. Bueno, pues si te parece, Encarni, me dejo 2 cositas muy breves para después y luego ya pues... Genial. Venga, pues muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti. Silvia. Sí, muchas gracias, Encarni. Bueno, yo quiero seguir puntualizando quizá, ¿no? Quiero empezar por la premisa, ¿no? De que los servicios sociales son un derecho y como tal hay que trabajar con ellos, ¿no? Al final hay veces que uno tiene la sensación cuando interviene con personas especialmente vulnerables de que les estamos dando algo. Y no es eso, o sea, no estamos dando nada, les estamos garantizando un derecho que es la obligación que tenemos desde las instituciones públicas, ¿no? Hago este matiz porque hay veces que creo que se nos olvida que no tiene que importar el lugar donde una persona resida para tener los mismos derechos garantizados. ¿Esto a qué voy? A que lo que hagamos tiene que ser universal en la Comunidad de Madrid. Y por tanto, da igual en qué municipio de los 179 que tiene esta comunidad residas para que tengas garantizados esos mismos servicios. Esto, como sabemos, no ocurre. Y este es uno de los grandes problemas que nos encontramos con los servicios sociales. Coincido con los compañeros, no tiene que ser algo arbitrario. Esto tiene que garantizarse por ley. Esto no podemos estar esperando a ver quién gobierna en cada lugar para que la cobertura de los servicios sociales sea más amplia o menos amplia. Por lo tanto, tiene que ser una cobertura universal. Y luego tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es la territorialidad. ¿Por qué? Porque, como sabéis, tenemos una comunidad muy rica, aunque solo el 10% del presupuesto de esta comunidad se invierta en servicios sociales, quiero también decirlo, muy rica, ¿por qué? Porque tenemos ámbito urbano y ámbito rural. Y os garantizo que esa universalidad no se cumple en un ámbito igual que en el otro. De modo que también hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que el acceso a los servicios en las zonas rurales es mucho más complicado que en las zonas urbanas, ¿de acuerdo? Sobre todo porque las zonas urbanas tenemos unas infraestructuras que no tenemos en las zonas rurales. Por lo tanto, esto también a la hora de revisar esa ley de servicios sociales hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la territorialidad, hay que tener en cuenta la universalidad y, sobre todo, garantizar el cumplimiento y el reconocimiento del derecho a un pilar fundamental del estado de bienestar, que son los servicios sociales. Muchísimas gracias, Silvia, y además has cuadrado perfectamente el tiempo. Gracias. Y antes hablabas de los servicios sociales y también hablamos del papel que tenemos el tercer sector en los servicios sociales. Bien, Tomás. Sí, bueno, yo quería agradecerle a Julia la pregunta porque yo creo que también vamos a ver, ella ha hablado de equidad y de diferencias entre zonas o tanto aspectos urbanos como municipios que puedan estar. Yo creo que necesitamos una foto o acercar. Es verdad que ya hay muchos datos sobre cuál es la inequidad, incluso territorial, que puede haber en la Comunidad de Madrid y con respecto a otras comunidades. Pero el esfuerzo que deberíamos hacer es algo que habéis apuntado, que esos derechos sociales, la universalización de esos derechos sociales nos tendría que centrar todos los esfuerzos. Es decir,
cuál es la foto real de lo que están demandando los ciudadanos y ciudadanas en la Comunidad de Madrid para sus servicios sociales. Esto podría venir a través de la nueva ley de servicios sociales, porque yo creo que esa foto no es la que teníamos de la anterior ley. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que hay que consolidar el ecosistema, pero también hay que tener en cuenta que esto va cambiando. Es decir, que las entidades están cambiando, pero las necesidades también están cambiando. Y también no podemos perder la perspectiva de que la pandemia nos ha crujido directamente en el corazón también de lo social, y tenemos que tener también en cuenta eso. Entonces yo creo que necesitamos esa fotografía, necesitamos, por ejemplo, una cosa que se estaba haciendo desde la Consejería de Políticas Sociales, que capitaneaba Ciudadanos, para bien y para mal, pero capitaneábamos nosotros, era la reforma de los centros base, o sea, la digitalización cuando una persona va a pedir, por ejemplo, desde su baremo de discapacidad, los retrasos, etcétera. Estamos en la época digital para muchas cosas. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo. Estamos haciendo un debate online. Nos hemos encontrado con toda la tecnología a nuestro favor, pero eso, ¿por qué no se puede hacer con los servicios sociales centrados también en las personas y en las familias? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo a través de esa ley de servicios sociales, pero también necesitamos hacer una reforma en profundidad de las necesidades actuales y la eficiencia de llegar a esas personas que están en riesgo de vulnerabilidad en todos y cada uno de los rincones de la Comunidad de Madrid. No solamente en unos o en otros, y que el conocimiento también de esos servicios, esa llegada de esos servicios a las personas vulnerables sea adecuada. Yo creo que ahí tenemos que aplicarnos mucho y, por supuesto, a través de una ley, pero también, por supuesto, a través de los datos. Insisto, hay datos, todos los que estáis en este debate los conocemos, pero hay que aplicarlos para que sean prácticos, para centrar las políticas sociales y los derechos sociales en las personas y en las familias. Gracias. Muchas gracias Tomás, y además en innovación social, antes lo comentaste, impacto social, esto viene muy en la línea, y fíjate, si es verdad que conocemos estas necesidades, conocemos y las vivimos de cerca al estar en primera línea, y desde hace ya mucho tiempo, se agradece. Paso a Javier. Sí. A ver, yo creo que el Pacto por los Derechos Sociales tiene que diferenciar claramente, tiene que incluir clarísimamente cuáles son los derechos subjetivos que por tanto son exigibles y que tienen que estar garantizados, ¿no? Porque si no da la impresión de que, bueno, sabemos que por la propia Carta Magna los derechos políticos, sociales, económicos, sociales, tal, acaban siendo como de segunda división, ¿no? Y entendemos que tiene que haber ahí un salto como muy importante en ese sentido. Digo, porque igual que tenemos derecho a una emergencia sanitaria, que haya unos servicios de emergencias, pues lo mismo en la emergencia social se supone para determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, que ahora las colas del hambre que estamos viendo están hablando que probablemente habría un acuerdo en todos que hay un derecho a la alimentación que no está siendo garantizado como tal. Entonces, si eso queda como muy claro, ese marco nos va a ayudar a todos en la toma de decisiones también y en la propia planificación y financiación. La pregunta concreta que hacías era en torno a ese marco que nos hacía Julia, en torno al marco de la territorialidad. Yo creo que hay dos herramientas que nos pueden ayudar. Una es el catálogo de prestaciones como muy bien definido, y una segunda es un mapa de los servicios sociales donde, de la misma manera que un sujeto sabe que tiene en su espacio territorial un centro de base de servicios sociales y algún tipo de prestaciones de centro de día, de no sé qué, que haya determinadas zonas que tengan la máxima cobertura en servicios sociales de base y también especializados. Obviamente con todo el aporte del tercer sector como tal, ¿no? Pero eso será importante porque tenemos de alguna manera que evitar el
capitalocentrismo que padecemos en la Comunidad de Madrid en el ámbito de los servicios sociales. Yo creo que esas herramientas son claves. Otra herramienta importantísima para el ámbito de los derechos, nosotros lo hemos propuesto en el Ayuntamiento de Madrid, fue aprobado por consenso de todos, y es un comité de ética de servicios sociales. ¿Por qué? Porque aquí nos jugamos no solamente decisiones técnicas, sino decisiones éticas en función de valores. Y estos hay que ver la manera de articularlos en una sociedad compleja como en la que estamos, ¿eh? Esto me parece que también será central porque ayuda a esa interlocución, donde en ese comité de ética esté también el tercer sector poniendo encima de la mesa una visión de la realidad que obviamente ha de ser complementaria con el resto de actores. ¿He ido bien de tiempo? Bueno, genial. Los primeros 4 minutos ahí fueron los críticos, luego ya a partir de ahí todo fluye perfectamente. Sí, es muy importante todas las propuestas, como está diciendo un compañero nuestro que recojo, que agradecemos las aportaciones, la asistencia y toda la participación que estáis teniendo, porque se está construyendo un diálogo muy bonito y además muy en la línea que hay que ir afinando a lo largo de todo este tiempo, y además algo que viene en nuestra total, siempre que nos reunimos con vosotros, nuestra disposición, nuestras propuestas, nuestras demandas, como es esta la participación. Y ahora mismo que estamos hablando de la Ley de Servicios Sociales, en la Ley del 2003 ya se recogía esta participación, pero no se ha hecho efectiva porque no se ha desarrollado. Entonces estaría bien no solamente que toda la participación que se habla se pueda desarrollar, tal y como venís diciendo, en todo el corte transversal. Quisiera seguir avanzando en la línea que aquí ha propuesto Julia. Recogemos una pregunta, nuestra plataforma también no solamente es el tercer sector de la comunidad de acción social, también es cooperación, y por eso quería hablar brevemente, quería exponer sobre el sentido de los compromisos. Ya Encarnación Rivero avanzó algo, el sentido de los compromisos con la política de cooperación y desarrollo de Agenda 2030. Os lanzo esta pregunta porque también nos parece muy importante el área de la cooperación y el desarrollo, que muchas veces parece que se nos olvida, pero no es real, está ahí y lo tenemos siempre presente. Gracias. ¿El turno? Silvia. Pues yo misma, Encarni. Vamos a ver, entráis en un tema que yo creo que además, después de que ayer, creo que fue, no, antes de ayer, Alemania abriera por fin la posibilidad, ¿no?, a que los fondos europeos lleguen, pues a este país van a llegar algo así como 140.000 millones. Y de hecho, bastantes van a llegar a nuestra comunidad. Y a mí me parece que justo con este plan, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a tener muchas posibilidades de cooperación. No olvidemos que esos fondos van a llegar a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas vamos a ser las encargadas de presentar proyectos. Estos proyectos no los podemos hacer de forma unilateral desde las instituciones, sino que tendrá que haber colaboración, evidentemente pública-privada, pero también colaboración con el tercer sector. Yo creo que podemos aprovechar esta magnífica oportunidad para conseguir que conexiones que hasta ahora han sido más complicadas porque la financiación era, bueno, no había financiación, hay que decir las cosas como son. Muchas veces yo creo, y más en un debate como el que estamos teniendo, que yo creo que nos está dando para que cada uno y cada una desde nuestras posiciones expongamos bastante sosegado. Entonces yo creo que hay que decirlo, cuando no hay financiación es muy difícil poder trabajar conjuntamente. Y en este sentido, y yo creo que con esto voy a acabar, Encarni, para que nos dé tiempo, quiero hacer especial hincapié y valorar el trabajo de los y las profesionales del tercer sector. ¿Por qué? Porque creo que sois los grandes y las grandes olvidadas. Cuando salen los contratos públicos y lo único que tenemos en cuenta es el precio, ¿vale? Cuando no tenemos en cuenta ninguna de las cláusulas sociales, de lo que nos estamos olvidando precisamente son de la cualificación y la profesionalización de los y las trabajadoras que trabajáis
en servicios sociales. No quiero olvidarme de las trabajadoras sociales, no quiero olvidarme de los trabajadores sociales, pero no quiero olvidarme de ninguno de los profesionales que trabajáis tanto dentro como en la propia calle, interviniendo con las personas con especial vulnerabilidad. Lo digo porque cuando uno solo pone en un contrato la cláusula del precio, lo que estamos haciendo es disminuir las posibilidades de atención y de calidad de esa atención a la ciudadanía. Y para mí eso, desde las instituciones, y yo que he estado en el ámbito local, tengo que deciros, para mí era imprescindible saber que estoy ofreciendo la mejor atención a los vecinos y las vecinas de donde sea, lo que hablábamos, la territorialidad. Por lo tanto, y con esto acabo mi intervención, quiero poneros en valor y sobre todo que en esa ley de servicios sociales se tenga muy, muy en cuenta que no nos vale cualquier atención. Tiene que ser la mejor atención que ofrecen la cualificación de los profesionales y las profesionales. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Tomás. Sí, bueno, yo sobre Agenda 2030, sí, aparte de todas las propuestas que habéis hecho, a mí me gustaría dejar encima de la mesa una propuesta. Yo creo que Antonio nuestro grupo no está... En la Agenda 2030 residía en una consejería de medio ambiente. A nosotros nos parece un error. O sea, la Agenda 2030 debería ser más transversal a otras consejerías. Antonio lo ha apuntado antes. Yo creo que en el espíritu que estamos, porque en la Agenda 2030 es verdad que hay compromisos también para la cooperación, pero también hay compromisos, hay varios ODS que tienen que ver con discapacidad, con sanidad, con participación público-privada, con un impulso. La Agenda 2030 no es un programa, es algo aspiracional que tenemos que profundizar, pero no solamente. Y esto es algo que nosotros... Es verdad que yo voy a tener otro debate sobre cooperación internacional, me parece que la semana que viene, este viernes tengo también con los compañeros de la red, ¿no? Hablando sobre estos temas. Eso en lo que concierne a la Agenda 2030. Yo creo que tenemos desde Ciudadanos creemos que hay que hacerla mucho más transversal. No estamos hablando solamente de temas que es muy importante, la sostenibilidad y la ecología. No estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de más cosas. Y luego, sobre algo que se ha comentado, a mí también me gustaría lanzar un homenaje muy sentido, sobre todo en esta época de pandemia, a todos los profesionales que están detrás de vuestras entidades, desde educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, porque nos están demandando algo que yo creo que, no sé, es verdad que nos hemos olvidado un poco, a lo mejor estaba un poco sobrevolando, pero yo creo que todos estos profesionales del tercer sector que están en atención social directa, que están día a día trabajando con personas en riesgo de vulnerabilidad, nos están pidiendo un nuevo modelo de cuidados, un modelo de cuidados. Y esto tiene que ver con otros temas de algunos de actualidad que hemos vivido, sobre todo en el sector residencial, y yo creo que nos tenemos que plantear ese nuevo modelo. Nos están demandando eso, nuevo modelo, pero también los ciudadanos y las ciudadanas nos están demandando un nuevo modelo de cuidados. Y eso también deberíamos incluirlo como parte de esa nueva ley. A lo mejor estamos incluyendo demasiadas cosas en una ley, pero sí. Bueno, para eso están las leyes. Va a ser la ley de todas las leyes, ¿no? Pero yo creo que hay que profundizar. Igual que me gustaría comentar que el baremo de discapacidad hay que tocarlo ya en la ley de discapacidad, de dependencia, el baremo de discapacidad hay que tocarlo porque es obsoleto. O sea, somos uno de los pocos países que no ha tocado eso. Y yo creo que eso va en relación con el modelo de cuidados. Nada más, y así dejo hablar a otros compañeros. Sí, porque... Gracias, Encarna. Gracias a ti, Tomás. Y nos queda Encarnación, nos queda Javier y cerrar esta maravillosa jornada que hemos tenido por la mañana. Encarnación, Javier. Encarnación. No sé, ¿ahora me oís? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, antes hablábamos de los objetivos, los ODS.
Es cierto, muchas de las cosas que aquí se han planteado, me alegra infinitamente que lo llevemos en los programas electorales. Claro, al final es verdad que tiene un componente fundamental el marco de financiación. Antes quería hablar de ello y se me pasó, lo tenía aquí anotado y se me pasó, porque es verdad también que el marco de financiación tiene que garantizar esa estabilidad de la que hablamos todos y esa sostenibilidad de las entidades también del tercer sector, y además tiene que garantizar y regular la prestación de los servicios sociales mediante ese modelo de concierto social en la Comunidad de Madrid. Tiene que desarrollar también la reserva de los contratos, de las cláusulas sociales en la contratación pública, y también trabajar conjuntamente. Ya veis que para nosotros es principal, de la mano con las administraciones públicas en la elaboración de ese modelo que sea mucho más ágil, mucho más eficaz. Fijaos que nosotros, sí que me gustaría decirlo porque es un dato muy, muy objetivo, el Partido Popular, nosotros además lo figura en el programa electoral precisamente en su programa la medida 222, que como un establecimiento del concierto social como nueva fórmula para gestionar los servicios sociales, y siempre en aras de una mayor flexibilidad, de una mejor atención a las personas y sobre todo haciendo uso de la posibilidad establecida para que las comunidades autónomas podamos concertar servicios sociales, pues también con entidades fuera de la normativa de la contratación pública, pues a través de procedimientos especiales, pero también respetando, como no puede ser de otra manera, los principios de transparencia, de publicidad, de no discriminación y siempre de conformidad a la directiva comunitaria, como no puede ser de otra manera. Nosotros también contemplamos seguir trabajando en la incorporación de esas cláusulas sociales a las que antes aludían la contratación pública, y mejorando el modelo de subvenciones que también se ha hablado aquí, para que sea eficaz y además cumpla con ese objetivo finalista. Los pasos dados, yo creo, en cuanto a las subvenciones del IRPF, pues son un poco una muestra de ello. Y bueno, también aludíais a la ley del tercer sector, que un poco nos hemos ido así de puntillas con el tema, pero sí que me gustaría decir que para nosotros elaborar esa ley del tercer sector, que antes lo comentábamos, pues en realidad es un nuevo escenario a ese tejido social que supone el tercer sector, un tejido extenso, un tejido plural, un tejido muy activo de nuestra comunidad, y que además regula pues un marco jurídico general para que debe de regular ese marco para el conjunto de las entidades que integran el sector. Porque al final una ley que consolide instrumentos de diálogo y de colaboración del tercer sector con el sector público y además con otros sectores es diálogo civil, eso es gobernanza y eso es la participación de la iniciativa social en los asuntos públicos. Y como decía anteriormente también, en el programa del Partido Popular se plantea, con carácter general, pero se plantea de una manera clara, ampliar la participación y la colaboración del tercer sector, porque es necesario. Entendemos que hay que asegurar una mayor presencia de la sociedad civil, que es la verdadera protagonista de estas políticas. Muchísimas gracias. Ay, perdona, Encarnación, es que para no irnos de tiempo, sí. Nos queda, ya estamos, que nos estamos ya fuera de tiempo. Ay, pues perdona, no te preocupes, no, para nada. Voy a darle un poquito a Javier. Perfecto. Nos quedan clarísimas todas las propuestas que estáis haciendo. Y ya para cerrar, después de Javier, paso el turno a mis compañeros. Gracias. Javier. Sí. Muy brevemente, nos habíais preguntado inicialmente sobre la cuestión de, pues todo de cooperación para el desarrollo. Yo creo que lo primero es trabajar toda una línea de evitación de discursos de odio. Porque si eso no se tiene claro al interno dentro de nuestro país, imagínate de cara a cooperación hacia el desarrollo. En esa línea hay que desarrollar compra ética, comercio justo, seguir potenciándolo. Probablemente hay que hacer una revisión de la ley 13/99 de cooperación para el desarrollo. No hay que perder la perspectiva en el 2030 de llegar a ese 0,7. En fin, trabajando un poco en esa línea de la Agenda 2030. Yo simplemente terminar diciendo que
Desde Más Madrid nosotros creemos en el tercer sector a fondo. Entendemos que tiene que haber una gestión pública importante. En un sistema público tiene toda la cabida el tercer sector, pero la experiencia de esta pandemia nos ha enseñado también que la iniciativa privada, a diferencia de la iniciativa social que vosotros representáis, la iniciativa privada en torno al ámbito de lo social estamos cuestionando muy mucho, porque lo que nos ha demostrado es que cuando se han necesitado determinadas cuestiones en residencias de mayores, las que han estado gobernadas por fondos buitre no han tenido la prioridad en los mayores. Las que han estado gobernadas por el tercer sector se han remangado a fondo porque es que no se puede servir a dos señores. Y el tercer sector tiene muy claro a quién está sirviendo, que es a esos usuarios concretamente. Lo digo porque también hay que diferenciar muy bien cuál es el marco de fondo en torno a estas políticas y a esta toma de decisiones. Y deciros que yo creo que hay mucha complicidad en vuestro planteamiento. Lo que yo conozco, y llevo muchos años en ello muy vinculado de una manera u otra a ese tercer sector, es que se puede ir de la mano para un sistema público que garantice los derechos. Y nada, agradeceros enormemente este espacio. Muchas gracias, Javier. Vamos a ir cerrando las despedidas, sí breves, 2 veces buenas, pero no es nuestro caso, claro. Voy a pasar la palabra a mis compañeros ya, Julia y Antonio. Ha sido un placer, antes de que nos vayamos, compartir, que ya lo dirá Antonio, esta mañana tan productiva y de tanto compromiso. Julia, ¿es tu turno? Bueno, agradeceros la participación y agradeceros ese reconocimiento que habéis hecho del tercer sector y la importancia que marcáis en vuestros programas electorales. Esto está grabado, ¿eh? Creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque esto nos compromete y queremos que haya compromisos en firme para que los próximos años sean un cambio importante. Yo sí que me quedo con ese pacto sobre los derechos que habéis nombrado, que os proponíamos y que habéis nombrado, porque es quien pone a la persona en el centro, y esto es una de las preocupaciones que marcamos como plataforma, y agradecemos que lo hayáis recogido y que lo incorporéis en los programas, y en esa parte de sostenibilidad del modelo que habéis reconocido en cuanto a la financiación y a la forma de trabajar. Me atrevería a decir que el debate ha sido impecable en las formas. Espero que en el fondo, creo que en esa parte de transversalidad que decía Encarni antes, tenéis un trabajo con vuestros partidos. Tenemos que bajar ese nivel de crispación y trabajar porque todas y todos subimos en la misma dirección. Esperemos que esta oportunidad electoral sea una oportunidad para que construyamos sociedad. Antonio. Julia, muchísimas gracias, compañera, que has resumido, yo creo que los puntos básicos, ¿no?, de este debate y de esa propuesta. Ojalá, de verdad, que pudierais gobernar después del 4 de mayo juntas, porque sí que es verdad que las ideas al final complementan y directamente centrado en la persona, pero está claro que lo principal, lo básico, el centro de las personas lo tenéis clarísimo. Es verdad que no hay tanta diferencia cuando hablamos de derechos ideológicamente, pero sí que agradeceros sobre todo los postulados que habéis hecho, los postulados sobre lo que partíamos, ¿no? La propuesta que teníamos sobre todo de los derechos y el fortalecimiento del tercer sector. Yo creo que es un sector estratégico y de verdad Madrid, la Comunidad de Madrid, toda la parte urbana y rural, sobre todo los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, necesitan y tienen totalmente las garantías de que tener un tercer sector modernizado, con innovación, digitalizado y sobre todo profesionalizado, incluso en la gestión de voluntariado, creo que eso hace una sociedad muchísimo más inteligente, más humana y más cercana. Creo que de verdad el madrileño, la madrileña, cualquier persona que habite en la Comunidad de Madrid se lo merece, lo necesita, y de verdad a partir del 4 de mayo creo que tenemos una grandísima oportunidad para trabajar conjuntamente, igual como lo hemos hecho anteriormente, pero esta vez ya con pasos decididos, con un mecanismo de fondos europeos, pero de verdad merece la pena. Nos tenéis siempre, no aquí, sino que vamos a ir a vuestros despachos. Sí que habéis abierto vuestras casas, de hecho las vemos para tener este debate, y en nuestro corazón, de verdad, yo creo que es importante no solo hablar de las entelequias dentro del marco de la Asamblea, que es un sitio precioso para poder ir, pero de verdad, cómo nos recibís en la Asamblea de Madrid, a cualquier ciudadano o ciudadana, pero sobre todo tenemos un camino no muy largo, pero en poquito tiempo de verdad tenemos que construir una Madrid, una Comunidad de Madrid muchísimo más inclusiva
para cualquier persona y sobre todo de calidad, para vivir de calidad. Disculpar de verdad a Jacinto Moreno y José Ignacio Arias de Unidas Podemos y de Vox, que sí que han tenido intención y ojalá que hubieran estado aquí aportando sus ideas para poder construir una Comunidad de Madrid muchísimo más certera. Gracias, Encarnación Rivero, muchísimas gracias, mucha suerte. A partir del 4, Silva Guaén, muchísimas gracias por todo tu trabajo hecho, pero sobre todo por el que te toca realizar en Comunidad de Madrid ahora. Javier Barbero, ya hemos coincidido, pero sí que es un placer, de verdad, que sigáis pensando que la Comunidad de Madrid tiene todavía acción de mejora y con vuestras ideas, sobre todo, elevarlo, ¿no? Y Tomás siempre con ahí ojo vigilante en muchas cosas, pero sobre todo acompañando a políticas públicas. Y como no, Encarni, un placer de verdad que tenerte, que dentro de un ratito nos vemos, y Julia. Y sobre todo a las participantes que habéis estado de espectadoras, nuestras 800 y pico entidades, de verdad que están detrás de todas las personas y detrás de esta institución, como en la plataforma del tercer sector. Muchísimas gracias por vuestras propuestas, por estar ahí y sobre todo por estar al día. Gracias y seguro que nos vemos en nada. Gracias de verdad. Un placer.